Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el ingeniero Olmedo Cava, nuestro director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INRI. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Luis Miguel Decán, presidente y líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, ministro de Trabajo, un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. La verdad es que ser un líder político responsable, sea de oposición o del gobierno, es porque la transparencia debe prevalecer en el comportamiento político, en el gobierno o en la oposición. Y hoy nos vamos a referir y a recordarle a todos ustedes que aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, te hemos venido diciendo por años que Leonel Fernández Reina, como corrupto, abusador y cobarde, que se lo decíamos siendo presidente de la República, porque la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado fue creado por él en sus administraciones, y además porque se apoderó desde que llegó al poder político con mucha mala fe del Ministerio Público, es decir, nombrando a miembros del comité político y del comité central de ese PLD, que por 20 años fue su presidente, como procuradores generales de la República y hasta como presidente de Suprema Corte de Justicia y jueces de Suprema Corte de Justicia. Hoy, ¿por qué te lo recordamos? Porque aquí en Aeromundo le hemos reclamado por años a ese corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina que nos rinda cuenta, que te rinda cuenta a ti, a mí y a todos los dominicanos, para que pueda decirle al país político que cuando él llegó el 16 de agosto del 96 a ese poder político, era rico y no pobre, era multimillonarios y no pobre, y de esa manera, por ser rico, pudo hacer una fundación multimillonaria como Funglode. ¡Qué barbaridad! Ahora un medio de comunicación importante norteamericano dice que ese dominicano que quiere volver al poder por cuarta vez tiene un patrimonio de 85 millones de dólares. Otros señalan 100 millones de dólares. Y nosotros decimos que esos son demasiados millones de pesos que fueron producto de esa corrupción de Estado que hizo desde el poder político y que se atrevió desde la presidencia de la República a hacer una fundación multimillonaria como Funglode. ¿Con quiénes? Con los empresarios a quienes le daba su gobierno, su desgobierno, contratos multimillonarios, y esto le daban donaciones muy complacidamente para que esa fundación Funglode, que hoy exhibe, sea lo más grande, ni siquiera comparable a una fundación rica de España. Hoy, familia dominicana, hoy tenemos que pedirle nuevamente a ese corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández que rinda cuenta. Él no nos ha querido rendir cuenta porque no se atreve a poder exhibir
un solo peso de ese patrimonio multimillonario, porque cuando llegó al poder político era pobre. ¡Qué barbaridad! Ahora quiere venir a confundirte bajo el alegato de que el pueblo dominicano, todos nosotros, no tenemos buena memoria y que los corruptos y el tema corrupción no es importante. Y nosotros decimos que sí, que esos 20 años de corrupción pública y privada, los 12 años de su desgobierno como PLD y los 8 años de Danilo Medina tendrán que rendir cuenta. No importa que ahora, por haber tenido y todavía tener jueces que gobiernan y ministerio público que también ellos gobiernan, nos referimos a Leonel Fernández y a Danilo Medina, creen que no se va a sancionar esa corrupción de 20 años y que no se dan cuenta que la convivencia democrática en la República Dominicana la pone en peligro la corrupción. Ya recordamos que esa corrupción fue lo que produjo aquel acontecimiento irrepetible de 8 meses, la revolución del 24 de abril de 1965. Hoy, Leonel Fernández Reina tiene que rendirnos cuenta, tiene que rendirle cuenta al pueblo dominicano de todos los colores, que él no vino al gobierno a robar y que hizo su fundación con el sudor de su frente, que él llegó millonario, que él no llegó pobre, que él no llegó montado en un Volkswagen, ni muy empobrecido, sino que él formaba parte de los multimillonarios de 1996. Tú y yo todos sabemos que eso no es verdad. Sin embargo, quiere volver a ser presidente. Quiere volver a ser presidente sin rendirnos cuenta. Quiere volver a ser presidente ahora utilizando la oposición política para insultar. Ahora vemos a 2 expresidentes, a Danilo Medina y a Leonel Fernández, insultando, es decir, maldiciendo en su vocabulario político y también dando clase de un comportamiento que no son estadistas, que no son dominicanos que merecen el respaldo de ninguno de nosotros cuando se niegan hasta firmar un pacto patriótico, un pacto de nación, para que opositores y gobiernos tengamos una posición única frente al tema haitiano. ¡Qué barbaridad! Hoy te reclamamos, familia dominicana, que le reclame a ese corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández que nos rinda cuenta de sus millones, porque no es posible que hoy lo estén señalando internacionalmente con 85 millones de dólares, que si tú lo multiplicas, sabe la cantidad de dinero en pesos que eso significa. Ellos fueron los responsables de la pobreza en crecimiento en la República Dominicana en esos 20 años. Por eso, aquí en Aeromundo, tenemos que sancionar sin temor a nada los corruptos que quieren hoy ocultarse, es decir, que no les suceda nada, a pesar de que ya han devuelto algunos imputados de esos entramados de corrupción miles de millones. ¿Cómo ahora? Porque tú tengas jueces todavía que controlas, pueda entender que te va a poder burlar de todos nosotros. Decimos que no. Y qué bueno que la comunidad internacional está muy atenta y también están recibiendo sanciones jueces, fiscales corruptos denunciados por jueces y ministerio público que no comparten, no compartían esa corrupción con ellos en el poder, sino que ahora también la rechazan. Familia dominicana, qué bueno que una tribuna al servicio de la democracia y de la libertad como Aeromundo
Le decía corrupto, abusador y cobarde cuando Fernández era presidente de la República. Cuando era presidente de la República le decíamos abusador y cobarde. Y hoy decimos que también es cobarde al no enfrentar, al no explicarle su patrimonio peso a peso a un pueblo dominicano, que cuando un dominicano se roba un pollo o un salchichón, le dan hasta 10 años. Pero él, que ha hecho un patrimonio con el dinero de nuestros impuestos, dicen nuestras fuentes, no le pasa nada. Otro ejemplo, ¿por qué todos nosotros, los dominicanos de cualquier color político, en nuestras casas tenemos que pagar la luz? Él tiene derecho a no pagarla. ¿Saben ustedes cuando llegó nuestro presidente honrado, nuestro gobierno, Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, al poder político? Es decir, el 16 de agosto del 2020, Leonel Fernández Reina, una deuda de más de 90 millones de pesos porque no pagaba la luz en Edesur. Hoy todavía debe alrededor de 86 millones de pesos. Pero si un dominicano cualquiera no paga en el mes la luz, se la cortan. Y él quiere, ¿qué quiere él? Que se la perdonen. ¡Qué barbaridad! Y nos hablan así, y nos denuncian así, y lo denuncian a él como uno de los multimillonarios más grandes de la política latinoamericana y en el Caribe. Y no quiere explicarnos a nosotros cómo se puede llegar pobre al poder político y salir multimillonario con esa cantidad de millones, que llora ante la presencia de Dios. Pueblo dominicano, te pedimos que vote por 4 años más por nuestro presidente honrado Luis Abinader, que no tolera la corrupción, y que cualquiera de nuestros funcionarios que se equivoque robando el dinero de nuestros impuestos, también lo vamos a denunciar para que tengan las consecuencias de la sanción de la ley y que se respete la Constitución. Esperemos pues que habrán acontecimientos muy breves, de acuerdo a nuestras fuentes, con estos ladronazos de 20 años. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el ingeniero Olmedo Cava, quien tiene la responsabilidad de ser nuestro director ejecutivo del INDRI. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro primer personaje de la semana el ingeniero Olmedo Cava, nuestro director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, muy bien valorado en el Gabinete del Agua del presidente Luis Abinader. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Olmedo Cava, nuestro director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, un hombre del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado, nuestro presidente municipal en el Partido Revolucionario Moderno en San Francisco de Macorís, es decir, en nuestra provincia de Duarte. Olmedo, nos sentimos muy contentos de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándote la importancia y el significado para ti de nuestras primarias que celebramos y escogimos con más de 1 millón de votos como candidato presidencial a Luis Abinader, nuestro líder y presidente. ¿Qué podrías tú decirnos? Don Guillermo, primeramente permítame saludar a todo el pueblo dominicano, igualmente
a los dominicanos residentes en el exterior, a todos mis compueblanos de la provincia de Duarte y a mis compañeros, miembros, simpatizantes y militantes de nuestro partido revolucionario moderno en todo el país, pero especialmente en nuestra provincia de Duarte. Las primarias recién finalizadas, ¿verdad?, al inicio del mes pasado, de octubre, en la provincia de Duarte fueron todo un éxito y realmente rompieron las expectativas que se habían previsto para la participación de nuestros militantes, de nuestros inscritos, ¿verdad?, en el proceso. Estamos hablando de que superamos más de un 60% lo que se estimaba de participación. Y podemos decir y asegurar que son las primarias más ejemplares y más participativas que se han celebrado en lo que es la época democrática republicana de nuestro país. Eso realmente ha creado un precedente y vamos a decir que de ahora en adelante va a crear diríamos un antes y un después, ¿verdad?, de estas primarias. Nosotros elegimos los candidatos a la regiduría, igualmente los directores de los diferentes distritos municipales, los vocales de esos distritos municipales, y con una participación masiva, realmente todo pasó como teníamos previsto. Hay que resaltar que luego ya de completada la parte de la primaria, otra fase que contempla, ¿verdad?, la forma de elección elegida por nuestro partido, lo que tiene que ver con las encuestas, también dieron un resultado muy positivo en nuestra provincia. Ya nosotros tenemos prácticamente toda la boleta definida, elegida en cuanto a los candidatos, comenzando por nuestro actual senador Franklin Romero y nuevamente candidato propuesto por nuestro partido en la provincia, y estamos seguros que será el próximo senador. Bueno, porque concitó el apoyo mayoritario. Claro que sí. Bueno, estamos hablando de un partido unido, comprometido con el fortalecimiento institucional a través de los votos. Escogimos el camino de los votos también ahora con más de 1.061.000 votos que fue el resultado de estas primarias, y ahora convocamos a nuestro pueblo dominicano y a nuestros compañeros y compañeras en el PRM para sacar precisamente nuevamente como presidente de la República a Luis Abinader. ¿Qué tú dirías? Así mismo es. Ya completado esta parte, nosotros ahora nos preparamos para lo que es el proceso ya de campaña, lo que tiene que ver con la elección de los candidatos a la municipalidad, a los alcaldes y directores, igualmente regidores y vocales. Y eso es un periodo, ¿verdad?, parte de lo que contempla la Constitución de la República. En el mes de febrero estamos seguros de que en el caso de la provincia de Duarte nosotros vamos a ganar prácticamente una amplia mayoría, por no decir la totalidad, de los alcaldes y directores y la mayoría de los regidores y vocales. La verdad es que este es un proceso que nosotros entendemos que va a marcar definitivamente lo que va a pasar en mayo con la candidatura de nuestro candidato presidencial y actual presidente, Luis Abinader. La provincia de Duarte está monolíticamente unida en base a la propuesta de la candidatura de Luis Abinader como la candidatura principal. El compromiso principal de nuestros militantes de apoyar nuestro candidato y presidente actual de la República, porque realmente, don Guillermo y pueblo dominicano, el apoyo que el presidente le ha dado a la provincia de Duarte es extraordinario. Estamos hablando de inversiones de más de 12.000 millones de pesos. Estamos hablando... ¿Cómo tú podrías exhibir lo que solamente está haciendo tu responsabilidad como director ejecutivo del INDRI? ¿Cómo tú lo explicarías? Bueno, lo que tiene que ver en la provincia de Duarte, nosotros estamos rehabilitando lo que son los muros que corresponden al río Yuna. Hemos estado trabajando en todos los caminos y todas las carreteras interparcelarias que unen las zonas productivas, principalmente de arroz y de café y de cacao,
plátano, que es la producción mayor de nuestra provincia. Pero eso nosotros lo venimos haciendo en todo el país, dándole un apoyo al sector agropecuario, tal y como lo ha manifestado el señor presidente. Cada vez que tenemos la necesidad de contar con su apoyo, inmediatamente nos da el apoyo indicado. Pero nosotros hemos visto que el INDRI está apoyando a los productores arroceros, a los de habichuelas, a los vegetales, en general. Claro, porque ahora en esta época de otoño, invierno, se produce, es la época de producción, de siembra de las mayores cosechas de arroz que se dan en el país, de habichuelas y de otros rubros. Y nosotros tenemos un plan en la parte operativa de darle mantenimiento a todos los sistemas de riego, y eso lo venimos implementando en todo el país, lo estamos haciendo en el Bajo Yuna. La semana próxima tenemos ya la intervención para darle continuidad al trabajo que estamos haciendo en San Juan de la Maguana a los productores de habichuelas, pero también lo estamos haciendo en la línea noroeste, en las 4 provincias de la línea noroeste, que es una zona que normalmente comienza primero la siembra de arroz. Y hemos estado en reuniones permanentes con los productores, principalmente de arroz, de banano, de esa zona, y ellos están conscientes del apoyo que nosotros hemos ido dando para que realmente la producción se tengan los resultados en base a lo estimado y nosotros poder contribuir a la seguridad alimentaria, que es precisamente nuestro compromiso de apoyar a los productores agrícolas de todo el país. Mi querido Olmedo Cava, cuando te escuchamos como director ejecutivo del INDRI apoyar al sector agropecuario, es decir, no esperar que nos llamen, sino contribuir precisamente para que la siembra pueda tener los resultados de una gran producción de estos alimentos. Eso se llama eficiencia, eso se llama estar comprometido con un gobierno que le sirve precisamente al fortalecimiento del sector agropecuario. ¿De eso se trata? Para nosotros contribuir a poder tener ese apoyo, poder tener la logística, tener todo el equipo técnico financiero para darle respuesta a los productores agrícolas, necesariamente tenemos que contar con el apoyo del presidente de la República. Y es bueno destacar, don Guillermo y pueblo dominicano, de que esos trabajos son coordinados con el Gabinete Agropecuario, con el Ministerio de Agricultura, con el Banco Agrícola, con el IAD, con la Dirección General de Ganadería, con la Dirección General de Café, o sea, con todas las instancias, las instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario. Los resultados están ahí, las estadísticas están ahí. Frecuentemente el Ministerio de Agricultura suministra las estadísticas y en más de 10 rubros principales de producción agrícola nosotros hemos superado todas las estadísticas de producción de gobiernos anteriores. Olmedo, 3 años, más de 3 años, tú trabajando al servicio de la gente en el INDRI. ¿Qué tú podrías exhibir como logros importantes de nuestra administración contigo en el INDRI? Nosotros hemos planificado en el aspecto institucional, en el aspecto de desarrollo de los recursos humanos de nuestra institución, pero también en los recursos que tienen que ver con garantizar el apoyo al sector agropecuario y aumentar la producción agrícola. Recordemos que nosotros asumimos el gobierno en una época difícil, prácticamente un gobierno, el país cerrado, fruto de la pandemia. Sin embargo, hicimos un plan que se viene ejecutando en todo el país. ¿Y la inversión total cuál ha sido? Claro, nosotros en el INDRI hemos invertido más de 17,000 millones de pesos. ¿En 3 años? En 3 años, en apoyo al sector agropecuario. Y ese apoyo se manifiesta, por ejemplo, en la provincia de Azua. Nosotros estamos desarrollando un apoyo al sector agropecuario de Azua con el proyecto Azua 2. Hemos inaugurado, hemos construido 5 reservorios. Igualmente rehabilitamos otro que encontramos en proceso de terminación. Estamos hablando, don Guillermo, que nosotros tenemos ahora mismo acumulado más de 500,000 metros cúbicos de agua que lo estamos usando de soporte y de apoyo al sector agropecuario de la provincia de Azua.
A nivel de promedio estamos hablando de más de 350,000 tareas. Es una revolución agrícola lo que está pasando en Azua. Hemos rehabilitado todos los canales, el proyecto Isura, sus laterales, hemos estado trabajando en la berma, hemos estado trabajando en lo que son las compuertas radiales y las compuertas deslizantes, que es un tema que venía de años. Hemos instalado más de 500 compuertas. Y ese proyecto nosotros ahora pretendemos, ya se inicia a partir de enero, con el apoyo, bueno, destacarlo, que el presidente lo contempló en el presupuesto del próximo año, del 24. Nosotros vamos a llevar agua del proyecto Isura, de la presa de la cuenca de Yaque del Sur. Vamos a llevar agua a lo que corresponde a los municipios de Estebanía, La Charca y Atillo. Y ahí pretendemos, con varios reservorios que tenemos diseñados, almacenar aproximadamente más de 250,000 metros cúbicos de agua para nosotros darle garantía a los productores que actualmente para su producción tienen que utilizar el sistema de bombeo. Pero algo importante, don Guillermo, nosotros vamos a incorporar aproximadamente 75,000 tareas que ahora están fuera de producción y que con ese proyecto nosotros damos garantía de que estarán en producción próximamente. Pero usted tiene una responsabilidad grande que la encontró, creo que un 32% o menos de construcción, la presa de Monte Grande, que vamos a inaugurarla ahora en diciembre. ¿Cómo usted explicaría lo que está pasando? Pero, don Guillermo, permítame hacer mención de otros proyectos. ¿Cómo no? Rápidamente, ¿verdad? De proyectos que son fundamentales, por ejemplo, como el caso del proyecto de la cuenca, de lo que es el proyecto de agricultura resiliente que venimos ejecutando, que va a impactar la provincia de Valverde. Nosotros pretendemos, estamos rehabilitando la cuenca alta, lo que corresponde al Yaque del Norte, igualmente lo que corresponde en una parte al río Osama Isabela. Estamos hablando de que nosotros vamos a intervenir en la parte de mejora de lo que tiene que ver con la presa de Tavera en Santiago, la presa de Monción en Santiago Rodríguez, igualmente la presa de Chacuey y de Maguaca en Montecristi, y también la presa de Mijo en la provincia de Santo Domingo. Y también vamos a intervenir los canales Messier Bogar, el Luis Bogar y también el canal Mao Gurabo en Valverde. Con respecto a la presa de Monte Grande, debo decirle que es el proyecto realmente más importante de obra individual que se está ejecutando en el país. Es un proyecto que nosotros encontramos en aproximadamente un 30% según un informe de la supervisión del proyecto. El presidente, después de hacer las consultas del lugar con los diferentes sectores de la región, decidió que el proyecto había que terminarlo. Y en ese aspecto le ha dado todo el apoyo a don Guillermo. Y es bueno destacar que ese proyecto, para su terminación, no se ha hecho financiamiento nuevo, sino que hemos venido trabajando con el financiamiento que tenía, pero el gran respaldo económico en los presupuestos de cada año de la nación que el presidente le ha dado, ha permitido que el proyecto esté ahora mismo en un 99%. Eso es una verdad grande. Y que a final de año esté listo prácticamente todo lo que corresponde al embalse. Eso quiere decir que nuestro presidente y líder Luis Abinader va a inaugurar Monte Grande y el impacto que eso va a tener en esa región, ¿cómo tú lo explicarías? Es un impacto extraordinario, es un impacto no solamente en la región, sino en todo el país. Estamos hablando de que vamos a darle un apoyo a los productores agrícolas de la provincia de Azua, de Barahona, de la provincia de Independencia, y también los productores y el desarrollo turístico de Pedernales se va a beneficiar con este proyecto de la presa de Monte Grande. Nosotros vamos a controlar las inundaciones, vamos a dar garantía de agua potable para esa provincia permanente, 24/7. Vamos también a tener una generación hidroeléctrica, pero lo más importante, nosotros vamos a darle garantía de agua a más de 300,000 tareas de tierra, que una buena parte de ellos están trabajando con sistemas de bombeo, electrobomba, y que nosotros vamos a suministrar agua por gravedad. ¿Cuándo comienzan a llenarse precisamente los embalses de la presa? A final de año estaremos ya llenando el embalse, lo que corresponde al embalse del proyecto de Monte Grande.
El proyecto está en su etapa final. Estamos trabajando en la parte de la instrumentación, lo que corresponde es una presa con una tecnología única en el Caribe y aquí en el país nunca visto, con un núcleo de asfalto. Es una presa que va a acumular más de 350 millones de metros cúbicos de agua. ¿Y cuál ha sido la inversión que ha tenido que hacer nuestro gobierno con nuestro presidente? Es decir, la encontramos con un 30% de construcción para terminarla. El presidente actualmente ha invertido más de 14 mil millones de pesos. Estamos hablando de un apoyo fundamental para que el proyecto realmente tenga feliz término. Ingeniero Olmedo Cava, usted, tenemos entendido, están realizando en estos momentos, viene realizando una serie de estudios para nuevas presas, pequeñas, medianas y grandes. ¿Cómo lo explicaría? El presidente de la República inmediatamente asume el gobierno en agosto de 2020, en apenas el primer mes, o sea, estamos hablando inmediatamente de instalarse en el Palacio Nacional, creó el Gabinete del Agua. Y en ese gabinete se discuten las políticas públicas del sector y también del sector construcción. Se coordinan las actividades. Por primera vez, don Guillermo, y nosotros hemos hablado con diferentes técnicos y exfuncionarios, y eso nunca se había visto en el país. Eso ahorra miles de millones de pesos al país y realmente da garantía de calidad en las obras públicas, en las que tienen que ver con las obras del sector agua, pero también con lo que tienen que ver con las obras del sector de obras públicas, del Ministerio de la Vivienda. Todo es coordinado. Y ahí se creó una propuesta, una propuesta que el presidente formuló al país del Pacto por el Agua. Y en ese Pacto por el Agua se establece la construcción de aproximadamente 8 presas en todo el país, grandes y medianas. Y nosotros hemos estado trabajando en esa propuesta del presidente de la República. Pero no solamente en esa propuesta del presidente, nosotros estamos abiertos a que en la discusión del Pacto por el Agua, cualquier proyecto que los sectores políticos del país, los sectores medioambientales, los sectores financieros, igualmente el sector empresarial, entienda que es fundamental para el desarrollo del país, nosotros estamos en disposición de asumirlo y de ponerlo en lo que es el análisis técnico. Ahí tenemos el caso de la presa de Joca en Elia Piña. Precisamente en esta semana se hizo una vista pública para lo que es conseguir el permiso de medio ambiente, tal como lo contempla la ley, y de presentar el proyecto a los comunitarios y a los comunitarios de la provincia de Elías Piña y San Juan de la Maguana. Tenemos el proyecto de la presa de Don Miguel, que es una presa que el presidente ha hecho referencia en los últimos días, en la provincia de Dajabón. Tenemos el proyecto de la presa de Nizaíto, que es una presa fundamental en el municipio, en la provincia de Barahona, municipio de Paraíso. Igualmente tenemos el caso de la presa de Ámina, que nosotros también tenemos en análisis, la presa de Yásica y otras presas, la presa de Mijo en San Juan de la Maguana. Esos proyectos, don Guillermo, siempre se hacía referencia, pero los estudios técnicos acabados, los estudios técnicos fundamentales para poder avanzar los proyectos y poder ponerlo en carpeta para su ejecución y discutirlo con el sector financiero, nunca se habían hecho a la profundidad que nosotros lo estamos haciendo. Eso es una verdad muy grande. Claro. Olmedo, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero tú y yo tenemos un compromiso que le pedimos al pueblo dominicano 4 años más para votar por un presidente honrado como Luis Abinader, que le sirve precisamente al pueblo dominicano reformando la República. Despídete haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Yo quiero agradecerle a usted la oportunidad de participar en este prestigioso programa y exhortar al pueblo dominicano que realmente debe darle un apoyo al presidente de la República. El presidente de la República se lo ha ganado. Es el presidente que escucha a la gente. Es el presidente que en cada una de las visitas que hace a la provincia se reúne con los diferentes sectores, con la junta de vecinos, con los bomberos, con los sectores productivos, con los sindicatos, con los gremios, con los jóvenes, con las mujeres. La verdad es que eso realmente, esa forma de interactuar del presidente
de escuchar a los diferentes sectores, de darle respuesta, ¿verdad? De darle seguimiento, porque no es solamente escucharlo, es darle seguimiento. Y nosotros somos testigos realmente del seguimiento, y cada uno de los funcionarios, porque el presidente nos convoca con frecuencia para realmente darle seguimiento, y excúsenme la redundancia, a cada uno de esos temas, y que cada funcionario ejecute realmente la demanda y que escuche los sectores, y que de esa manera nosotros darle respuesta a los reclamos de la mayoría de esos sectores. Nosotros exhortamos finalmente al pueblo dominicano que debemos apoyar. Le pido que por favor apoyemos al señor presidente de la República por el gran entrega que él ha tenido con nuestro país, y por lo tanto el presidente merece 4 años más. Olmedo, nosotros muy complacidos con ese trabajo que tú realizas en el INDRI. Es un reconocimiento no nuestro, sino de todo el sector que comparte responsabilidades tanto en el sector privado como público para que cada rincón de la República pueda recibir la cantidad del agua necesaria para aumentar la producción nacional, y tú apoyas a los productores nacionales cumpliendo precisamente la política de nuestro presidente y líder Luis Abinader. Nosotros apreciamos muchísimo esta conversación, te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición y que también te felicitamos por ese trabajo serio y responsable que tú vienes realizando, y que muy pronto con Presa Montegrande el pueblo dominicano podrá ver que hay una continuidad de la política de Estado que la respeta y la lleva a cabo nuestro presidente y líder Luis Abinader. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, lo ha sido el ingeniero Olmedo Cava, quien es nuestro director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de Trabajo, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado Luis Miguel de Camps, nuestro presidente de nuestro Partido Revolucionario Socialdemócrata, fundado por mi amigo Atuey de Camps, ministro de Trabajo y además un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. Luis Miguel, nos sentimos muy contentos, como siempre, de tenerte hoy aquí en Aeromundo, y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándote qué te ha parecido, qué ha significado para ti lo que ha ocurrido con lo que se ha denunciado y se conoce hoy, un patrimonio multimillonario de Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde, de 85 millones de dólares, que lo dice una revista norteamericana, y que el destacado periodista y escritor Miguel Guerrero también lo ha comunicado al pueblo dominicano con su responsabilidad de siempre, y que nosotros acompañamos. ¿Qué tú dirías? Bueno, muchísimas gracias, mi querido don Guillermo, por permitirme nuevamente compartir en este importante espacio. Y sobre todo también la diosidencia o coincidencia de que se produce en esta oportunidad justamente en la misma semana en donde el líder del pueblo dominicano, el presidente de todos y todas las dominicanas y los dominicanos, tuvo pues un encuentro muy importante con el presidente de los Estados Unidos de América, presidente Joe Biden. Queremos expresar que eso es una señal incuestionable, no solamente de las excelentes relaciones que se han construido y fortalecido, sino también de la otra cara de la moneda de su pregunta. Por eso comienzo por ahí. Es decir, en la moneda del presidente Abinader, en esa cara de la moneda, vemos
a un gobierno con un compromiso resoluto con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el uso debido de los recursos públicos, que, entre otras cosas, ha permitido profundizar una relación cercana con los Estados Unidos de América, visualizada, garantizada en la reciente visita que se acaba de producir. Como dominicano, además de como miembro del equipo de gobierno del presidente Abinader, nos sentimos orgullosos de estar Nosotros representados. también te acompañamos con ese criterio. Somos dominicanos orgullosos de un presidente que sabe representarnos con el comportamiento ético que defiende precisamente y sanciona, defiende la ética, la moral, los principios y los valores y sanciona la corrupción. Y por eso, con esa extraordinaria representación que tenemos, el lujo que los dominicanos y las dominicanas tenemos a bien poder exhibir a todo el mundo, en el caso de esta semana puntual y especialmente con el presidente de los Estados Unidos de América, pues nos sentimos extraordinariamente bien representados. El otro lado de esa moneda es justamente su pregunta. ¿Cuáles han sido las experiencias en la República Dominicana previo al gobierno del presidente Abinader? Es decir, los gobiernos de 20 años del presidente Medina y Fernández. La experiencia fue que lo que hasta hace 3 años vivíamos de miembros del funcionariato que hacían y deshacían sin ningún tipo de coto, sin ningún tipo de limitación. Al contrario, es más, don Guillermo, usted tiene que recordar que en el segundo gobierno del presidente Fernández, no contentos con tener todo el territorio nacional sin limitaciones para hacer y deshacer y desgobernar, a uno de los funcionarios se le ocurrió la idea de crear espacios artificiales en el Mar Caribe para tener también otros espacios de dominio. Así es. Son cosas que la gente a veces hay que recordárselas. Querían Porque hacer ahora, una isla. Exactamente. Es decir, no contentos con tener los 40 y pico de mil kilómetros cuadrados sin controles que tuvieron durante 20 años, también querían crear más. Pero ahora tenemos a un candidato de oposición que fue presidente 3 veces de este país, que se despacha con una serie de declaraciones, don Guillermo, que como dominicano a mí me apena. Me apena porque ¿cómo es posible que un político, que además fue presidente en varias oportunidades, se despache no solamente con el contenido, sino con la forma de las declaraciones, con una señal evidente de desesperación, como si nunca hubiese estado al mando del gobierno, haciendo propuestas y creando ideas que durante 20 años no quisieron hacer y ahora tienen la desfachatez de presentarse ante el electorado de la República Dominicana frescos como una lechuga, pretendiendo como que no lo conocemos. Pero ¿y qué pasó del 96 al 2000? ¿Y qué pasó del 2004 al 2020? Que todas esas ideas que aparentan ser geniales no las ejecutaron, porque no les interesó ejecutar. Y esa es causa de la desesperación, en donde también nos sorprende los lenguajes descompuestos, que como por ejemplo el presidente Medina ha decidido utilizar, porque esa desesperación de haber tenido la oportunidad de producir resultados y haber decidido no producirlos, sino haber decidido especializar y dirigir sus intereses particulares por encima de los intereses nacionales, ahora creen que con nuevas generaciones que no se va a recordar. Y para eso estamos aquí, para recordarle al pueblo dominicano que ya este país vivió y sufrió esa experiencia durante toda una generación y que las propuestas o las ideas que comienzan a externar, llenas muchas de mentiras, además ahora adornadas con palabras descompuestas, son productos de la desesperación. Pero usted vio, y el descrédito. Usted vio, mi querido Luis Miguel,
que ese corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, creador del anticipo en la Dirección General de Impuestos Internos, ahora dice que esa es otra maldición que tiene el PRM, que tiene el presidente Luis Abinader. ¿Usted qué dice? Bueno, don Guillermo, esa es una señal también del populismo haciéndose presente. El populismo que no hace más que disasociar el tejido de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque con la inteligencia que le caracteriza, de hecho, de la cual ha hecho históricamente alardes y aspavientos, diciendo que con los dominicanos no se podía hablar porque no somos capaces de conceptualizar, y entonces ahora la conceptualización se traduce en una serie de lenguajes populistas, en donde se dice que iniciativas que ellos generaron, que ellos crearon, que ellos instituyeron, ahora deben de desaparecer. Pero no rinde cuenta de 20 años de robo al dinero de nuestros impuestos, de hacer una fábrica de multimillonarios con él a la cabeza, porque nos hizo y la tenemos físicamente, una fundación multimillonaria como Funglode, un hombre que llegó pobre el 16 de agosto del 96. ¿Qué diría? La rueda de la justicia, don Guillermo, camina despacio pero no se detiene. Y lo que ha sucedido en el gobierno del presidente Luis Abinader, con la primera decisión que este gobierno tomó, consistente en la designación al frente del Ministerio Público a una persona con absoluto crédito moral en nuestra sociedad, sin vinculación político-partidaria, como lo es la magistrada doña Miriam Germán. Así es. Comenzó a ponerse en movimiento esa rueda implacable de la justicia y comenzó a caminar. Y la desesperación que ahora en el proceso electoral comienza a visualizarse en los candidatos de oposición y sus líderes expresidentes de la República, vemos que es el temor a que esa rueda les llegue a los talones y a las colas. Eso es todo, don Guillermo. Entonces, como eso es algo que simple y llanamente no se podrá detener, ¿por qué? Porque la decisión del presidente Abinader con la transparencia no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque una vez iniciado ese proceso de fortalecimiento de la persecución a favor de la transparencia y de no permitir la corrupción pública ni privada en la República Dominicana, eso no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque el liderazgo del presidente de la República con ejecutorias de políticas públicas como esa han empoderado a la sociedad dominicana. Y a diferencia de la constitución social que había en los gobiernos de esos presidentes, en donde se instituyeron esquemas corruptos hasta el tuétano de partes importantes de esta sociedad, el proceso de limpieza que ha iniciado a partir del 16 de agosto de 2020 de ese esquema no va a detenerse. Y es por eso, mi querido don Guillermo, que como Partido Revolucionario Socialdemócrata, es un partido que declaró desde el 19 como su candidato, al entonces candidato Luis Abinader, y que también ha declarado en esta oportunidad oficialmente como su candidato al presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque esa política de transparencia, porque esa política de construcción de desarrollo nacional a través del desarrollo social no tiene vuelta atrás. Y quienes todavía añoran lo que el pasado les sirvió y se sirvieron con la cuchara grande de los dineros públicos, esas añoranzas negativas para este país no la vamos a permitir. Vamos a trabajar por el fortalecimiento democrático que lo representa en este momento el liderazgo y la presidencia continuada de Luis Abinader y Corona. Luis Miguel, ahora vemos jueces honestos denunciando a jueces corruptos que están al servicio de esos 20 años que se apoderaron del Poder Judicial, es decir, que se blindaron y que ahora tanto Fernández como Danilo Medina apoyan a que pongan en libertad precisamente a imputados del entramado de corrupción, donde aparecen devolviendo miles de millones dominicanos
que dicen que se lo robaron precisamente en esos gobiernos. Ahora dicen que no van a sancionarlos porque ellos van a salirse con la suya. ¿Usted qué piensa? Mire, mi querido don Guillermo, después de 2 décadas de manejar el aparato de la cosa pública que lo constituye el gobierno, las construcciones de esos entramados, como decía yo hace un momento, llegaron en algunos sectores de nuestra sociedad hasta lo más profundo. La primera luz que se comenzó a arrojar desde el 16 de agosto de 2020, con la independización del Ministerio Público, obviamente no es un paso automático de un día para el otro. Es un proceso que inició ese día y que a partir de ahí ha ido avanzando. Recuerdo, y me permito recordarle a usted y a los amigos televidentes, don Guillermo, que en el 2021 este gobierno le planteó al país que tenía que constitucionalizarse la separación e independencia del Ministerio Público. ¿Y cuál fue la reacción de quienes hoy pretenden seguir engañando a la población y que hacen discursos populistas con ese fin de la oposición actual? Un temor como el diablo a la cruz y una oposición rabiosa, impidiendo en ese momento la materialización de esa conquista. Pero eso no se va a detener, eso se va a constitucionalizar, porque el compromiso de la independencia del sistema de controles y balances de una democracia tiene que institucionalizarse. La subjetividad de los gobernantes y el espacio que en el pasado había tiene que cerrarse. Y ahora, parte de la desesperación, incluso de haber anunciado supuestas alianzas que nadie conoce cuáles son sus realidades, es la desesperación, es darse cuenta de que el tiempo se les acaba, que a medida que el proceso de transparencia, de iluminación del oscuro avanza, se les va acabando el tiempo. Y en todo lo que es el poder del Estado, que lo constituye el Poder Judicial, también ha comenzado a caminar esa transparencia. Obviamente, eso es un proceso de construcción, que este gobierno quiso que fuera más rápido, por eso el planteamiento de la constitucionalización de esos derechos, y por eso la oposición no permitió que eso pasara por el Congreso. Y es por eso que en este proceso electoral del 24, tenemos que apoyar a los candidatos a el Congreso Nacional, senadores y diputados, que apoyan al presidente Luis Abinader, para que podamos tener un gobierno que permita que esas acciones institucionalizadoras y transparentizadoras que ha ejecutado el presidente Luis Abinader se mantengan más allá de 1 o 2 o 3 o 4 o 5 periodos de gobierno de presidentes comprometidos con esa idea, sino que sea la nueva realidad dominicana y cerrar de una vez y por todas la puerta del retroceso que representan esos señores que ya malgobernaron este país. Luis Miguel, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Brevemente, tu gestión que se destaca de 3 años al frente de un Ministerio de Trabajo que es muy complicado manejarlo y que tú has tenido tantos éxitos. Muchísimas gracias, don Guillermo. He tenido el honor, bajo el mandato del presidente Luis Abinader, que a su vez, bajo el mandato de la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano, que por cierto, refrendada hace apenas 1 mes y pico, con un proceso de primarias internas del Partido Revolucionario Moderno, en donde por primera vez en la historia, de manera constatada por la propia Junta Central Electoral, se produjeron más de 1 millón de votos sin la utilización de los recursos públicos, sin la motivación y la amenaza como antes sucedía, sino de manera natural, de manera espontánea, de manera contenta de la población, una fiesta verdadera de democracia. En esa misma dirección se va a producir en el 24 como se produjo en el 20, pero ahora con creces. Gracias a esa decisión hemos tenido el honor de servir a este país. En este momento en el Ministerio de Trabajo, pero estamos siempre convencidos que el servicio a este país
se produce y se producirá desde cualquier espacio y sobre todo con un liderazgo como el del presidente Luis Abinader, en donde gracias a esa confianza que el presidente de la República brinda, hemos logrado 22 aumentos salariales, todos de consenso y por encima de la inflación acumulada, que por cierto, ahora a principios del 24, toca también otros aumentos salariales que ya están pactados, simplemente comienzan a ejecutarse, porque este gobierno trabaja de manera programada, no solamente hacia el presente, sino también hacia el futuro. Por eso, meses atrás, acordamos en esos aumentos salariales que en febrero habrá otros aumentos que se le complementan a los ya producidos. Pero además de eso, mi querido don Guillermo, hemos ampliado las capacidades de cobertura de salud de la Seguridad Social, a las mujeres con mastectomías, a la cobertura de más medicamentos, a la atención de asuntos de pensiones. Un gobierno que ha emitido más pensiones solidarias que otro gobierno en la historia de la República Dominicana. Eso es verdad. Pero además de eso, mi querido don Guillermo, ferias y jornadas de empleo en todo lo largo y ancho del territorio nacional. Más de 344 ferias de empleo hemos generado. Todas exitosas. Absolutamente. Más de 11.500 personas insertadas en empleos formales del sector privado, en donde con los ingresos mejorados de las mejoras de los salarios mínimos también han significado mejoras de la vida de la población dominicana. Todo esto no es casual. Todo esto es simplemente una consecuencia de un presidente que dirige un gobierno con una visión clara de libertad ciudadana, de fortalecimiento de la democracia para lograr mejor y más justicia social, la participación a través de la construcción de consensos con todo lo largo y ancho de la población ha sido un portaestandarte de las ejecutoras de este gobierno. El último ejemplo de los cuales lo constituye ese paso fundamental que tenemos que destacar de ese pacto por la nación de la República Dominicana, ese pacto por el fortalecimiento patriótico de nuestro país, firmado por todos los actores sociales, por los partidos políticos a sorpresa. ¿A excepción de quién? A excepción de dos partidos que nuevamente demuestran anteponer sus intereses particulares electoreros por encima de los intereses nacionales. ¿Cómo es posible que se pueda negar la importancia de proteger nuestro país? ¿Cómo es posible que se pueda argumentar en contra del desarrollo de nuestro país? Una posición patriótica en favor de todos, lo de todos los colores. Sin embargo, los que gobernaron durante los últimos 20 años, que se dedicaron a condecorar a pasados presidentes de la República de Haití, ahora... Y a regalarle una universidad, que es un potrero hoy de animales. Eso le iba a preguntar si dan clases ahí actualmente. Mientras que ahora, en el gobierno del presidente Luis Abinader, en donde se han tomado medidas responsables, difíciles, pero responsables, en donde se construye durante 8 meses, a partir del 27 de febrero del 2023, toda una serie de políticas públicas de migración, de políticas económicas, de políticas laborales, se despachan con la negativa de participar. ¿Y por qué? Pregunta un ciudadano dominicano, como cualquier otro. ¿Y por qué? Señores, lamentablemente la única respuesta a esa pregunta es porque sus intereses particulares no le permite ver más allá cuáles son los intereses nacionales. Todo lo que se encuentra en ese documento de Pacto Nación son iniciativas sustentadas en la ley y sustentadas en el mejor de los intereses nacionales. Pero es que los partidos que firmamos esa declaración, así como las personalidades de la academia, personalidades de la sociedad civil, de diferentes colores, diferentes visiones políticas. La pluralidad intelectual también. Es decir, respetamos a todos. Luis Miguel, se nos ha vencido el tiempo. Vamos a tomar todo este final de esta conversación, de estas declaraciones tuyas, como una gran exhortación en favor del pacto por el patriotismo. Y aquellos que le dan la espalda precisamente a una posición
de defensa de la dignidad nacional y de la soberanía nacional, como el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández y Danilo Medina Sánchez, la historia lo juzgará. Te damos las gracias. Creemos en ese trabajo serio que tú haces en favor de todo como ministro de Trabajo y también con tu liderazgo en el Partido Revolucionario Socialdemócrata, que ha proclamado como su candidato presidencial a nuestro líder y presidente Luis Abinader. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Luis Miguel Decán, nuestro ministro de Trabajo y nuestro presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy complacidamente cada domingo. Señor presidente, hoy tengo que volver a decir que sigo siendo de los dominicanos que nos sentimos orgullosos del presidente que tenemos. En su viaje ahora a Washington hemos visto que hasta se rompió el protocolo y no lo rompió usted. Una visita que iba a ser de unos 15 minutos, mire cuánto duró, porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, entiende que la República Dominicana y usted que lleva nuestro símbolo presidencial, tienen y tenemos las mejores relaciones con esa nación y que además estamos acompañando al país que nos representa como el principal socio de nosotros, también recibe respaldo en posiciones comunes ahora en la comunidad internacional, buscando enfrentar la corrupción pública y privada, como salió en el tema haitiano, porque lo felicita por apoyar precisamente esa tropa de Kenia que va a ir a pacificar esa nación, que Haití es el único país que hace frontera con la República Dominicana, pero no queda allí. Además, apoyando todos los programas de cooperación, fortaleciéndolo, porque cree firmemente en la transparencia, en la honestidad, en los principios y los valores que usted exhibe como gobernante. Qué bueno, presidente Luis Abinader, que el presidente de los Estados Unidos de América nos demuestra, no solamente con los hechos, sino también con las palabras, que está muy contento con el fortalecimiento de las relaciones con la República Dominicana. Por otra parte, señor presidente, el tiempo hoy no tengo mucho disponible, pero no puedo dejar de tocarlo. Qué bueno que los corruptos de 20 años van a sentir todo el peso de la ley, aunque crean que se van a salir con la suya, con jueces que representan precisamente ese blindaje de corrupción y de respaldo político, que creen que ahora también ellos lo van a elegir en el Tribunal Constitucional. De todas maneras, señor presidente, qué bueno su viaje a los Estados Unidos y qué buenos sus resultados, porque son resultados en favor de los 11 millones de dominicanos de todos los colores, tal como usted dice, que lo defiende, que busca la mejoría, es decir, la calidad de vida de todos nosotros, mejorarla con el trabajo honesto y no con el robo público al dinero de nuestros impuestos, como fue la norma de la corrupción de Estado y del narcotráfico de Estado que establecieron precisamente el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, que no quiere rendir cuenta de sus cientos de millones de dólares, y tampoco Danilo Medina Sánchez. Esperemos pues. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Pero antes quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere,
con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, se ocupa de todos nosotros, buscando mejor calidad de vida precisamente para nuestro querido pueblo dominicano. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.